Ver aquí algo. Entonces, Entonces, bueno, Bueno, buenas noches a todos. Damos comienzo a la charla del día de hoy con el doctor Juan Carlos Arana Ruiz, quien nos va a presentar el tema Nuevos paradigmas en la vasculitis por IgA. Les agradecemos a todos que estén aquí. Y bueno, esta es parte de la charla del programa de EMPUVAS 2024. Muchas gracias nuevamente a todos. Adelante, doctor, por favor. perfecto. Entonces, nada, más déjenme aquí. Sí, Ya. doctor Rodrigo, creo que aún no está el doctor Arana como host. Sí, no, sí, no, creo ya que puede compartir, no ahí va, necesita cargos. Sí. ahí voy. Un momentito. Nada, más déjenme. Bueno, pues un verdadero gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar en esta calurosa tarde, bueno, tarde-noche, que pues ahora sí, si todavía hay personas que tienen dudas del calentamiento global, espero que con esto sea suficiente evidencia. Y hablando de evidencia, pues justo hoy vamos a tratar algunos temas de gran trascendencia en cuanto a las vasculitis y específicamente nos centraremos en la vasculitis por IgA. Pero para hacer esto, creo que siempre es muy trascendente hacer pues un ligero repaso de qué son las vasculitis y pues cómo es que nosotros vamos haciendo una clasificación para también saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Entonces, a grandes rasgos, como muchos de ustedes están bien familiarizados, las vasculitis son enfermedades que afectan los vasos sanguíneos produciendo una inflamación y esto independientemente de su tamaño. Claro que con el tamaño y cierto patrón nosotros podemos llevar a cabo una clasificación. Podemos dividirlas en primarias o secundarias. Las primarias son aquellas en las que no existe como tal eh, una enfermedad, un padecimiento de fondo, aunque sí pueden existir factores desencadenantes, pero que no son por sí mismos causa directa de la enfermedad. Y esta, bueno, pues cuando es secundaria estamos hablando de aquellas relacionadas a enfermedades de tejido conectivo principalmente, aunque puede acontecer en otros contextos como exposición a ciertos fármacos, drogas o algunas infecciones en particular. Se le llama sistémicas cuando hay afectación de más de un órgano y pues eso, el compromiso, el involucramiento puede tener un mayor peso a largo plazo. Entonces, este es un esquema muy simple que trata de ilustrar justamente cómo es a grandes rasgos la clasificación de acuerdo al consenso de Chapel Hill, que es pues el que está, digamos, el más autorizado en cuanto a su evidencia y en cuanto al grupo de expertos pues que están eso conformando este grupo. Y entonces podemos aquí, bueno, no voy a hablar de las demás vasculitis, simplemente hacer una muestra esquemática de cómo están posicionadas algunas de las más conocidas. La vasculitis de la que vamos a hablar nosotros principalmente va a afectar a capilares, vénulas y arteriolas, así como las venas de pequeño tamaño. Entonces, es considerada una de las vasculitis mediadas por inmunocomplejos y de pequeños vasos. Ahora, en cuanto a la epidemiología, aquí tenemos una tabla muy general que, bueno, se basa a grandes rasgos en los estudios que principalmente se han concentrado en tratar de dilucidar qué tan frecuentes son en la población. Como vemos, y como ustedes también lo saben muy bien, las vasculitis se consideran enfermedades raras, son infrecuentes y, bueno, la vasculitis por IgA es una de las más frecuentes que existen, especialmente cuando hablamos de niños, podemos ver que su prevalencia, su incidencia, perdón, es de 102 a 204 por cada millón de habitantes, especialmente en aquellos menores de 17 años, y en adultos es de 3 a 14. La prevalencia, recordemos, quiere decir, la incidencia, perdón, recordemos, quiere decir el número de casos nuevos al año.
Y bueno, ya profundizando un poquito más en lo que son las vasculitis por IgA, pues recordemos que antiguamente, digo, todavía de pronto se puede encontrar en la literatura así, se le llamaba púrpura de Heno-Schönlein, pero la tendencia en medicina es justo para tener, digamos, una base un poquito más objetiva, más firme, sólida, y uniformar criterios, hacer a un lado los epónimos y utilizar, pues, un nombre que nos permita realmente entender a grandes rasgos de qué tipo de patología estamos hablando. Y como sabemos que en efecto es mediada principalmente por una de las IgAs, que ahorita voy a hablar algo de eso, por ello es que recibe este nombre. Y bueno, es de 2 a 33 veces mucho más común en niños que en adultos, como ya pudimos ver en la tabla anterior, y puede ser muy vasta en cuanto a sus manifestaciones. De hecho, ya veremos un esquema sencillo, pero podemos hablar de una enfermedad que solo se limite a la piel o que pueda en efecto tener compromiso orgánico, que es variable, ya hablaré de eso más adelante. Algo también interesante es que tiende a un periodo digamos, de presentarse con mayor intensidad o mayor frecuencia estacional, sobre todo en otoño y en mayor medida en invierno. Y puede existir una recurrencia en el 30% de los pacientes, aunque algo que es muy importante de constatar es que la gran mayoría van a limitarse por sí solos. Hablando de eso, puede haber un periodo de 2 días, de 2 hasta 21 días, en los que no es necesario tratar la vasculitis si no tiene manifestaciones orgánicas graves, como puede ser, por ejemplo, la nefritis, o que son todavía más raras las del sistema nervioso central, o bien alguna complicación intestinal. Si no hay estos cuadros, realmente es una vasculitis que sigue un curso benigno y no es necesario iniciar un tratamiento como tal, a menos, claro, que haya pues una gran intensidad de síntomas, sobre todo la presencia de dolor articular. Y bueno, ya esto lo vimos previamente en el esquema, que afecta sobre todo vasos de pequeño calibre, incluyendo pues, los más pequeñitos, que son los capilares, y las vénulas, que son justamente los puntos donde se lleva a cabo, en el caso de los capilares, la nutrición de los tejidos, y en el caso de las vénulas, pues es ahí el primer punto de salida de todas las sustancias de desecho del metabolismo. Entonces, algo que es interesante y que está cada vez, digamos, entendiéndose a mayor profundidad, es que justamente hablando de cosas actuales con la vasculitis por IgA, algo que ha sido muy común o que se ha podido reproducir en diversas poblaciones, en diversas cortes que se han hecho, en los que se han hecho estudios, es que algo muy característico es que principalmente vamos a encontrar que se encuentra afectada una de las subclases de la IgA. Nada más como repaso, recordemos que existen 5 subtipos o 5 grandes clases de anticuerpos, que son el IgG, el IgM, el IgA precisamente, el IgD y el IgE. Entonces, el IgA, algo que lo caracteriza es que sobre todo se va a producir en las mucosas, en los productos de secreción, como son las lágrimas, el moco, la leche materna, bueno, en otros lugares del cuerpo que están principalmente eso, forrados en su interior por mucosa, como es el intestino, que de hecho tiene una gran trascendencia incluso para el desarrollo de esta enfermedad y algunos otros padecimientos. Y entonces a grandes rasgos podemos hablar de que es una que predomina en las mucosas y otra que llega a secretarse o que puede llegarse a encontrar en el plasma, como es justamente la IgA1, eh, pero esto mediado especialmente por el contacto con microorganismos o algún otro tipo de agente invasor a partir de las mucosas. Y algo que se ha visto es, interesantemente, una deficiencia en la galactosilación o deficiencia de galactasa. Entonces, algo aquí interesante es que seguramente habrán escuchado por ahí, a quienes estén más versados en estos temas,
que las proteínas, para que puedan funcionar eficazmente en el cuerpo, requieren de un proceso químico llamado precisamente, bueno, entre otras cosas, se le llama glucosilación, que puede, o glucosilación, o galactosilación, o sialización, o etcétera. Dentro de esta serie de procesos químicos, una de los azúcares que se emplea para hacer digamos, estas modificaciones post-transcripcionales, es decir, después de que se produce la proteína, una de ellas es precisamente la galactosa. Para quienes no sepan qué es la galactosa, pues fíjense que curiosamente es uno de los componentes de la lactosa, o sea, el azúcar que predomina en la leche. Y la lactosa, perdón, cuando es escindida por enzimas, se va a obtener de ella glucosa y galactosa. Entonces, aquí algo interesante es que una deficiencia digamos, de este forro, de este azúcar en particular, se ha visto que influye en el desarrollo de este padecimiento. Y esto lleva a una mayor posibilidad de reconocimiento por otros anticuerpos que precisamente al encontrar como anormales a las IgA, perdón, van a fijarse a ella y formar los complejos inmunológicos. Entonces, el anticuerpo que principalmente se va a fijar a la IgA es de tipo IgG, que es justo el más común y el más abundante en el plasma. Y esto va a llevar, por supuesto, cuando se depositan los anticuerpos o bien se forman los complejos inmunológicos, a la activación de diversas células que pues van a principalmente desencadenar un efecto tóxico, sobre todo en los capilares, en las vénulas y en las arterias de pequeño tamaño. E incluso hay, de hecho, una formación de IgA contra componentes específicos del endotelio, que es justo el recubrimiento pues, que se encuentra por dentro de los vasos sanguíneos, y algunos receptores en particular, como puede ser la beta-2-glucoproteína, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante. Y algunos factores que se ha visto que pueden desencadenar esto en quienes están genéticamente predispuestos son principalmente bacterias y virus. Entonces, aquí digo, no voy a mencionar todos los nombres, simplemente para que sepan que la mayoría en los que se ha podido hacer una correlación son con los Streptococcus del grupo A, que pues son los que justamente producen la faringitis de forma más habitual, y o sea, el Piógenes, pero hay muchos otros microorganismos, incluyendo Helicobacter pylori, Yersinia, Shigella y otros que son principalmente, como pueden, bueno, quienes tengan conocimiento, sobre todo van a afectar el tracto digestivo, aunque también algunos que afectan la vía aérea. De hecho, justo las infecciones de tracto gastrointestinal o vía aérea son el cuadro que se presenta unas semanas antes de la aparición de esta vasculitis, pero como ven, no se limita a las bacterias, también hay diversos virus, incluyendo los que producen la hepatitis, los que producen la mononucleosis infecciosa, pero también esto se ha asociado con vacunas, aunque es menos frecuente que suceda con vacunas que con los propios virus, y eso, bueno, se debe, como les digo, a un factor genético que predispone a una respuesta inadecuada, que de hecho, una de las cosas que suceden es una disminución de la galactosilación o una deficiencia de galactosa en la IgA, lo cual altera o hace que sea más inmunogénica, o sea, que atraiga más respuestas pues de otros anticuerpos que se encuentran vigilantes, por así decirlo, así como de células responsables justo pues de limpiar esto que se considera pues como un estorbo o como un agregado que no debería de existir. Entonces, básicamente es también una confusión en el sistema inmunológico que, como bien sabemos, lleva a la autoinmunidad. Entonces, pues retomando lo que ya les había brevemente platicado anteriormente, podemos dividirla en la que es piel dominante, que nada más va a afectar la misma, produciendo lo que se llama la púrpura palpable o vasculitis leucocitoclástica, que hay algo
que por cierto debo constatar, la vasculitis leucocitoclástica no es un diagnóstico, es en realidad un signo y además vaya, una forma de presentación mediada por, vaya, patológicamente. Entonces, eso también es importante aclararlo porque de pronto por ahí he llegado a ver que lo ponen como una clasificación aparte y no es una clasificación aparte, sino una manifestación de este tipo de vasculitis, aunque no es la única que puede dar justamente vasculitis leucocitoclástica, por eso insisto, no es un diagnóstico, sino una manifestación y siempre debe de aclararse cuál es la razón o qué vasculitis en particular está causando. Y algo aquí importante es también que esta púrpura no se asocia a la disminución de plaquetas, que eso precisamente es característico y es algo que sirve precisamente para la clasificación correcta. Bueno, ¿y qué manifestaciones clínicas va a presentar el paciente con vasculitis? Pues puede ser desde unos síntomas generales, inespecíficos, el dolor articular, que va del 15 al 75%. El 15% pueden empezar con dolor articular y posteriormente, después de unos días o incluso a veces semanas, pues presentarse la púrpura. Esta no es la imagen, la verdad, más precisa, pero bueno, también por temas de derechos de autor y ya saben cómo es lío y no logré encontrar alguna de mis pacientes, entonces, yo por la premura, pero son estos puntitos que pues llegan a confluir y producen la púrpura palpable, que se llama así porque a diferencia de la otra púrpura, esta produce un bordecito que pues, tal cual se puede tocar, una rugosidad, ¿no? En donde está justo esta extravasación de glóbulos rojos. Entonces, las artralgias son algo que pueden presentarse sin artritis y eso es lo que, bueno, esta definitivamente, pues la inmensa mayoría de los pacientes, prácticamente la totalidad, van a tener esta manifestación, vaya, 98, 99%, hasta 75%. Entonces, lo articular, manifestaciones gastrointestinales, puede ser en realidad mucho más alta, pero 10 al 40% pueden empezar con manifestaciones gastrointestinales y después aparecer las lesiones en la piel, lo que, bueno, por supuesto puede hacer el diagnóstico al principio algo complejo. Y hablando de esto, aunque son raras, pueden existir complicaciones graves a nivel gastrointestinal, por eso todo esto se debe individualizar en cada paciente, incluyendo, bueno, la intususcepción, que es algo que especialmente puede pasar más en los niños y básicamente significa que el intestino se mete o sea, por la inflamación, se mete, es como si se succionara parte del intestino sobre sí mismo y eso, bueno, pues lleva a la perforación, a la hemorragia y a un cuadro abdominal muy grave que debe atenderse quirúrgicamente. Puede haber también hemorragias o, bueno, simplemente el dolor abdominal. Rara vez puede existir alguna trombosis. Un porcentaje de un 20 a un 80% de pacientes va a tener manifestaciones renales, algunas de las cuales puede ser justo el síndrome nefrótico, como esta paciente que precisamente se hinchan de sus ojitos, de los pies, se pueden hinchar también del sacro, los testículos en el caso del varón y los labios mayores en el caso de la mujer, sobre todo si es muy importante el síndrome nefrótico por la inflamación renal, pero también, aunque no haya síndrome nefrótico, puede presentarse un edema subcutáneo que pues justo hace que se hinchen de la piel. El dolor abdominal, esto es muy variable, bueno, aquí no me puse el porcentaje, pero puede ser hasta el 50% en el caso de los niños y bueno, por supuesto, sobre todo si hay compromiso intestinal. Y en el caso de los niños, solo un 1 a un 7% que llegan a tener compromiso renal terminan en diálisis o en hemodiálisis o diálisis y un porcentaje pequeño pues quedan como insuficientes renales terminales. En el caso de los adultos, suele ser peor el pronóstico a este respecto y por eso sí es importante hacer un tratamiento mucho más agresivo desde el inicio y claro que el médico que está facultado, capacitado, pues atender esta situación con el uso de inmunosupresores para evitar la insuficiencia renal crónica terminal. Algo importante que también es necesario aquí aclarar es que existe una enfermedad que se llama por depósitos de IgA
en el riñón una nefropatía por IgA, que aunque algunos autores consideran que es un espectro de la misma enfermedad, en realidad no hay una suficiente claridad para poderlo decir con pues con tanto rigor. Otra manera en que se conoce es enfermedad de Berger y es la causa adquirida más frecuente de glomerulonefritis que lleva a la insuficiencia renal crónica terminal. De hecho, esta sí es mucho más grave en cuanto a sus implicaciones y suele ser más pobre su respuesta al tratamiento, a diferencia de la IgA, la vasculitis por IgA, que el 98% logran la remisión. O sea, si se dan cuenta, es un porcentaje altísimo. En cambio, la enfermedad de Berger, un 20 a un 50% van a ser una insuficiencia renal crónica terminal en el transcurso de 15 a 20 años. Otra cosa interesante es que la vasculitis suele tener un predominio estacional, en tanto que la enfermedad de Berger no parece que tenga ese predominio, aunque sí se han descrito en algunos casos un empeoramiento después de infecciones. También la edad es mucho más frecuente en menores de 15 años la vasculitis y es más común que aparezca el Bergen a edades mayores, pero como ya vimos, el pronóstico suele ser más sombrío en adultos que llegan a tener esta vasculitis y por eso, bueno, deben atenderse oportunamente por el reumatólogo e idealmente el reumatólogo que tenga pues una capacitación especial en vasculitis, pero claro que no tiene que ser necesariamente así. Si se atiende correctamente, no hay por qué buscar a fuerza a un experto en vasculitis, dado que pues, es algo con lo que estamos familiarizados desde la subespecialidad. Y las manifestaciones extrarrenales, bueno, la vasculitis por IgA suele tener manifestaciones extrarrenales, como ya vimos, o sea, afuera del riñón, como es la piel, las articulaciones, el aparato digestivo, y rara vez en el sistema nervioso puede llegar a haber incluso meningitis asépticas, hemorragias, puede haber también en polineuropatía o mononeuritis múltiple, es decir, inflamación de los nervios periféricos. En cambio, la enfermedad de Berger es algo que únicamente se limita al riñón. Bueno, y sus características, estas son las características a grandes rasgos que precisamente nos permiten, pues, justo englobar dentro de esta patología lo que es la vasculitis por IgA y como ya vimos, es sobre todo la formación de complejos inmunes que lleva a la leucocitoclasis, así es como la ve el patólogo pues precisamente en su microscopio, y sobre todo por el depósito de complejos inmunes en mesangio, que es una estructura en el riñón que justamente al depositarse aquí hace que se inflame y puede llevar a que se pierda, a que haya sangre por la orina, lo que se llama hematuria, que de hecho es la manifestación más frecuente, la microhematuria, pero puede llegar a ser todavía más grave, sobre todo si afecta su endotelio hiperivascular, haciendo que pues los podocitos, que son las células que recubren y evitan la filtración de proteínas, pues se afecten también y precisamente llevar a lo que se llama síndrome nefrótico. Entonces el infiltrado vascular por complejos inmunológicos de IgA, que sobre todo va a ser dentro y alrededor de los vasos más pequeños, y la afectación orgánica, que bueno, en algunos casos puede haber estas alteraciones renales, que bueno, ustedes no necesitan saber más detalles de eso, simplemente tener así a grandes rasgos pues una idea. Entonces, aquí tampoco voy a profundizar porque obviamente esta presentación también está diseñada para médicos y no es mi idea adormilarlos con esta información que la verdad es muy árida, simplemente recordando que sobre todo es la IgA1, pues eso retomando, hay dos tipos de IgA, la IgA1, que es el 90% de la que se encuentra precisamente en el plasma, aunque es la menos abundante comparativamente contra bueno, es todavía menos abundante la IgE, pero esta es menos abundante que la IgM y la IgG, las cuales habitualmente están circulando en la sangre. Entonces, esta que está circulando en la sangre es la que suele dar más estos problemas y especialmente, bueno, esta tiene la capacidad eh, de formar, ya sea, usualmente está como un monómero, es decir, una sola molécula, que más o menos tiene esta configuración, pero puede ser, pues, dímeros o trímeros o hasta incluso cuatrímeros, o sea, 4 moléculas unidas por
por un puente, pero bueno, esos son detalles bioquímicos que no voy a profundizar en ellos. Y retomando la idea muy interesante, lo que se ha visto que una alteración en esta enzima, que tiene un origen genético, es lo que va a llevar precisamente a que no haya una adecuada una adecuada unión de la galactosamina para formar pues justo el complejo íntegro, lo que va a hacer que haya una disfunción. También, bueno, hay ciertas citocinas proinflamatorias que llevan pues a una alteración de esta enzima. Entonces, pues son cosas que, aunque no haya genes que predispongan, o sea, puede suceder esto incluso en personas que no están predispuestas, pero algo que lleve pues justo a un estallido inflamatorio, puede llevar a la expresión de diversas moléculas que finalmente tienen como consecuencia pues la alteración del funcionamiento de esta enzima C1-GALT1, que justo pues, lo que nos va a llevar es a una IgA1 deficiente en galactosa. ¿Sale? Entonces, y bueno, también se ha visto el TLR4, que es una de los muchos receptores que están, digamos, en el sistema inmune natural, pues cuando hay activación de que eso justo puede suceder precisamente con bacterias, pues también es responsable de que pueda haber esta alteración de la función. Pues bueno, son detalles muy áridos que por supuesto no voy a profundizar porque, insisto, no quiero dormirlos y no necesitan ustedes conocerlos, nada más para, pues, cultura general. Entonces, como les platicaba, la IgG es la que más frecuentemente pues de hecho va a estar vigilando inmunológicamente. Esto es algo interesante. El sistema inmune en condiciones normales se regula a sí mismo y entonces hay anticuerpos que van a reconocer anticuerpos que están de más, o sea, cuando se producen excesivamente o que tienen alguna anomalía molecular. Y ese justo es el caso en este padecimiento. Entonces se van a formar, se van a agregar, van a reconocer a las moléculas de IgA con galactosilación defectuosa y eso usualmente se va a precipitar, justo puede ser en articulaciones, en los vasos sanguíneos o en el riñón, que es donde precisamente la razón de por qué pues llevan a los problemas. Y bueno, algo que sí es importante, por eso puse énfasis en que las vasculitis leucocitoclásticas no son, digamos que este es el nombre incompleto, aquí hay que ponerle sus apellidos, es más una manifestación, un signo de cómo se está comportando la inflamación, en particular en pequeños vasos, y por ello deben descartarse otras vasculitis que puedan dar leucocitoclasis, como puede ser justo la crioglobulinémica o incluso también la enfermedad de Berger, disculpen, de Wegener, que ahora se conoce como granulomatosis con poliangitis, puede tener esta manifestación. Entonces, ahí sí, por ello nuevamente es importante pues tener la atención oportuna de reumatología y aquí sí, idealmente, sobre todo si hay duda, pues por alguien que esté familiarizado con las vasculitis. Estos son los criterios que se usan y es la presencia de púrpura y o petequias más uno de los criterios clínicos que pues justo son los que ya comentamos previamente, incluyendo la biopsia renal si es que se llega a practicar, que no siempre es necesaria, solamente cuando está habiendo un importante, pues un comportamiento agresivo o no está teniendo una respuesta como esperamos. Y hablando del tratamiento, pues este es multidisciplinario, orquestado por reumatología y por supuesto, si hay afectación renal, siempre tiene que estar implicado nefrología. Actualmente no hay un tratamiento específico, digamos que se toman prestados los tratamientos que ya existen para otras vasculitis o para otras enfermedades inmunológicas, pero en primera instancia y sobre todo en las formas leves, pero que tienen compromiso articular y que son dolorosas, se utilizan glucocorticoides por un tiempo corto, usualmente no más de 6 semanas y usualmente no más allá de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, pero eso se debe individualizar muchísimo. No quiero aquí darles como una receta de cocina porque eso es
súper variable y en personas sobre todo que tengan recaídas o que tengan manifestaciones más intensas y que veamos que van a requerir glucocorticoides en mayores dosis o por más tiempo, pues entonces se utilizan sobre todo azatioprina, se puede usar metotrexato, en algunos casos incluso ciclofosfamida, sobre todo si hay involucramiento renal, y en casos refractarios, pues el rituximab, que pues todavía la evidencia es un poquito pobre, aunque si hay la oportunidad de usarlo de primera línea, no sería descabellado porque el rituximab justamente ha demostrado, incluso hay estudios que le dan mucho más peso al papel patogénico de los complejos inmunes. El rituximab, una de las cosas que justo hace es destruir a todas las células que producen estos anticuerpos. Digo, lo malo es que ahora sí que sin ningún miramiento, tanto a las buenas como a las malas, por llamarlos de una forma. Bueno, entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, sobre todo por el riesgo de infecciones y pues completar el esquema de vacunación. Y bueno, pues con esto realmente yo terminaría mi ponencia. Estas son algunas de las bibliografías que se utilizaron para poder hacer este contenido y que, claro, pues se van a quedar aquí para que ustedes las puedan consultar. En realidad, algunas bibliografías pues hablan de otro tipo de vasculitis, pero pues igual son de utilidad para fines que pues son convenientes a ustedes. Bueno, entonces, ustedes disculpen, yo también aproveché para hacer la grabación desde mi aplicación. Entonces va a aparecer esto ahí, pero pues no tengan ningún miramiento si necesitan quitar. De hecho, voy a dejar de compartir para que no haya. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Habrá tiempo para algunas preguntas, doctor? A ver, déjenme ver. Ah, sí, de hecho sí. Sí, tenemos tiempo Sí. para preguntas. Bueno, Sí. entonces vamos a pedirles a los miembros, bueno, a las personas que están aquí, si gustan realizar alguna pregunta, tienen alguna duda, ahorita que el doctor tiene algo de tiempo, aprovechenlo ahora. Por Ujú. favor, prendan o abran, perdón, su micrófono. Doctor, buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Usted alguna Sí. vez, es que no está claro, lo que usted decía, está bien, no está claro entre nosotros los pacientes el Ujú, tema de la vasculitis leucocitoclástica? Y ujú, usted en alguna ocasión me dijo que es la manifestación más frecuente de la vasculitis por IgA. ujú. ¿Cuáles otras manifestaciones puede tener la vasculitis por IgA? Sí, bueno, justamente la artritis, pues la vasculitis intestinal, que esta puede ser desde algo, de hecho, puede ser muy parecida a a lo que pasa en la piel, pero se ve, obviamente solo se puede ver con un endoscopio, y hasta puede haber trombosis o incluso perforación por la inflamación prominente. También puede llegar a existir una inflamación, digo, aunque es rara en el sistema nervioso, como platicamos, puede haber afectación de los nervios periféricos, también por depósito de complejos inmunológicos, que puede hacer sobre todo que ocurra una desmielinización por el proceso inflamatorio y en menor medida una axonognesia, esa me fue la palabra. Básicamente el axón se puede llegar a desconectar, eso es muy raro que suceda, pero también, eh, y bueno, y lo del riñón, ¿no? Lo del riñón, que va desde una enfermedad mesangial hasta una mensangioproliferativa, o sea, depende de qué componente se afecte, o incluso, bueno, puede haber enfermedad tubulointersticial, digo, eso es menos común, pero vaya, distintos componentes del riñón, y entonces depende de qué componentes del riñón se afecten, puede causar el síndrome nefrítico, eso significa que la persona empieza a perder sangre a través de la orina y una cantidad de proteína que es menor. Bueno, en realidad eso, hay estándares distintos, pero se considera en general menor a 3 gramos en 24 horas o menor a 2,5 en algunos otros autores. Y cuando supera eso, entonces se habla de un síndrome nefrótico. Esto habitualmente
involucra una enfermedad que es más agresiva, y que, bueno, pues si no se atiende puede tener, pues, consecuencias graves, sobre todo desde la desnutrición, que haya mayor riesgo de trombosis porque se pierden algunos factores que regulan los factores de coagulación, que haya, bueno, pues la hinchazón porque se pierde lo que se llama la presión coloidosmótica del plasma. Las proteínas, de hecho, una de las cosas que hacen debido a su carga es evitar que se escape de, pues, líquido de más a partir de los vasos sanguíneos. Entonces, pues una de las manifestaciones justo es que se hinchen. Puede haber deficiencia de diversas vitaminas, precisamente también por factores, porque las vitaminas se transportan a través de proteínas. Entonces, pues hay muchas manifestaciones que pueden suscitarse. Gracias. Buenas noches, doctor. ¿Podría hacerle una pregunta? Mire, yo estoy Sí. diagnosticada de vasculitis y en principio parecía que era una púrpura de Scholligeno y con Ujú. manifestaciones intestinales de colitis. Eso está controlado con inmunosupresores, pero ahora las manifestaciones de la piel nos remiten, incluso cada vez se acentúan más. Y entonces puede ser que están pensando que puede ser una vasculitis por urticaria. Posible que se puedan Ah, dar solapar las dos vasculitis. muy bien. Sí, o que desde el principio no fue una de Schollen, sino más bien fue una vasculitis hipocomplementémica urticariforme. Porque hablando de eso, este tipo de vasculitis, de hecho, es otro de los diagnósticos diferenciales precisamente que pueden dar vasculitis leucocitoclástica como primera manifestación, eh, Sí, pero pues vaya, al principio son clínicamente indistinguibles y como la vasculitis hipocomplementémica urticariforme es todavía más rara, pues eso también lo hace difícil. Así que yo creo que por ahí es por donde está yéndose el problema. Y bueno, otra cosa también es que desafortunadamente pues sí existen casos en los que las células del sistema inmune pues se hacen se comportan de una manera demasiado rebelde, podríamos decir, y se sí, hacen incluso resistentes a los glucocorticoides, y sí. entonces, pues sí, se requieren utilizar medidas más agresivas. Estaban No sé, pensando tratar con omalizumab. ok, pues sí, digo, ya es algo que está ahorita realmente experimental, pero bueno, ya no está Sí, tan experimental, ya tiene cierta evidencia en algunas patologías, pero sí, sí es algo que se puede considerar, incluso hasta un inhibidor de JAK. Ya cuando de plano no hay respuesta, se puede considerar un inhibidor de JAK como baricitinib o ¿cómo se llama este otro? El upadacitinib, aunque desafortunadamente es muy pobre la evidencia, o sea, serían, pues al final sí, tratamientos experimentales en su caso en particular. sí. Muchas Ok, gracias. Muy amable. Con Doctor, gusto. si Sí, fuera tan amable, primero que todo agradecerle, muchísimas gracias, su explicación es excelente, doctor. Yo gracias. comencé con una púrpura, ¿no? Y las Ujú, manchitas en la piel, después las úlceras muy dolorosas, pero siempre ujú, tuve las infecciones urinarias a repetición. Sigo igual, ya superé las úlceras y ahora son lo que tú dijiste, la palpable, la púrpura la palpable, púrpura porque ya palpable. se me hace pepitas, pero en estos últimos tiempos he empezado a hincharme muchísimo más de lo que antes me hinchaba y a Mm, presentar problemas de fiebres altas y de problemas renales. Entonces me dijo el urólogo que posiblemente era una bacteria, ya me dijo que era una bacteria después. Estuve hospitalizada 8 días con un medicamento ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Eh, sí he estado muy mal con la vasculitis los últimos tiempos. Ha sido difícil, pero Doc, el urólogo ya estoy tratando de cambiar de urólogo. La EPS no me da. eh, es fuerte a cada instante mm, tener esa
cistitis muy fuerte ya permanente que siempre me ha dado y ahora las fiebres es más difícil. Eso, Doc. Muchas gracias. He pasado por todo lo que tú explicaste, ¿no? Mm, Yo ya lo he superado. También me dan los rigidez musculares que son muy fuertes en las noches, los dolores de las articulaciones, eso yo los aguanto perfectamente, pero sí lo que me mata es lo renal. Y el médico me dice que yo me hincho, que debe ser del corazón, eh, pero Bueno, los pues ok. exámenes de corazón me salió bien. Muchas gracias. Sí, no, Gracias. gracias por tu testimonio. Entonces, nada más sí considerar, pues, que haya inflamación renal, definitivamente. Un nefrólogo debería estar involucrado. Y no sería raro que se produjera un síndrome de sensibilización central, sobre todo en enfermedades que son crónicas. Y eso también explica en gran medida el que aparezca, pues, un componente de rigidez articular más notable o muscular, e incluso de, bueno, cistitis, a menos que sí se documente algún microorganismo, puede haber cistitis intersticial. Entonces, bueno, también son cosas que considerar. Pero Bueno, bueno, gracias. pues muchas gracias, doctor, Muchas por... gracias, doctor. Gracias, María Elena. Gracias, Doctor, doctor, yo tengo una pregunta. por su participación. Adelante, María. Sí, adelante. Hola. Sí. Ana María José. Doctor, perdón, es que no sé si le entendí bien. Uno puede tener, ahorita le oí diciendo algo, nosotros podemos tener como resistencia a los esteroides. Sí. Sí, no es lo más común, ¿eh? Eso sucede en menos del 10% de los pacientes, pero sí puede suscitarse. Y entonces, en ese caso, sí es incluso necesario utilizar combinación de fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, lo que hace pues más difícil el manejo porque pues luego también eso contribuye a que haya infecciones. Desafortunadamente, hace muy complicado el poder hacer un tratamiento. Por eso se debe individualizar en cada caso. Pero esteroides, digamos que en dosis de tomarse, digamos, la pastilla o esteroides incluso intravenosos también. No, cualquiera. Sí, en Sí, dosis altas, no importa. sí, de hecho, justo, o sea, los que requieren dosis más altas suelen ser quienes hacen resistencia. O eso también puede estar mediado genéticamente, sobre todo por la presencia de una hormona que se llama beta hidroxisteroide deshidrogenasa, que especialmente la de tipo, ahorita no me acuerdo si era la de tipo, sí, la de tipo 2. Y eso también contribuye que cuando hay una mayor cantidad de esta enzima, más rápidamente se degradan los mismos y entonces, pues eso lleva a que requieran dosis, mayor tiempo de exposición y dosis más altas. Pero sí es algo que puede suceder. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí. Agradecemos enormemente el que usted nos haya contribuido con su charla y le pedimos nada más de favor a todos que abran por último su cámara para la foto, doctor, la foto Sí, oficial, por favor. nada más voy a responder aquí rápidamente unas que hicieron en el chat. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Claro que sí, Sí, adelante, doctor. María Elena Oviedo, bueno, nada más hizo su comentario, supongo que preguntas no hay como tal. Carmen González, que cuáles son los signos de alarma que debe reconocer el paciente o sus familiares para buscar asistencia médica a tiempo. Principalmente que empiecen a notar que la orina se pone de color rojo o que es muy espumosa, especialmente en las mañanas, que se empiecen a hinchar, que haya dolor abdominal que no responde a analgésicos convencionales, incluyendo antiespasmódicos o que empiece a haber alteraciones psicológicas, ¿no? Bueno, neuropsiquiátricas. Luego, Marieli, yo tengo Wegener con alteración IgG e IgM en exámenes. ¿Habrá alguna relación de Wegener con IgA que aparezcan en forma paralela? Mm, no entendí la pregunta de Marieli, pero bueno, habitualmente en la enfermedad de Wegener la IgA no está involucrada. Eh, no sé si te refieras, Marieli, a que están elevadas las cantidades de IgG e IgM, no sé si eso te refieras.
Digo, hay personas que además de eso pueden tener genéticamente una deficiencia de IgA, que de hecho es la más común. Ah, ok. Sí, bueno, sí, justo una elevación de las inmunoglobulinas, así, vaya, las inmunoglobulinas generales, es algo que pasa precisamente porque hay una hiperproducción de inmunoglobulinas. Entonces, eso se traduce en algunas personas que cuando les toman los niveles de inmunoglobulinas están muy altos. Y caso contrario pasa cuando se utiliza un tratamiento que logra reducir notablemente el funcionamiento de los linfocitos B o incluso abolirlos, como el rituximab, que se deprendan. Entonces, sí tiene relación en ese aspecto, aunque no correlaciona ni con la gravedad ni con vaya, la posibilidad de recaída. O sea, eso es algo muy inespecífico. Y bueno, listo, creo que eso era todo. Gracias por sus preguntas. Y bueno, pues Muchas entonces gracias, doctor. Nada más si nos nos permite para la tomamos. foto oficial, Muchas gracias, le pedimos doctor. de favor Claro que que sí. prenden todo su cámara para Vamos a que vean tomarnos que la foto. la gente de vasculitis, sí hay gente con vasculitis, no somos un mito y necesitamos rostros para que la gente nos escuche, nos vea, los doctores nos ayuden. Les pedimos de favor que todos abran su camarita. Los esperamos un minutito, por favor, unos minutitos, ¿no? Un minutito. Muchas gracias. Bueno, Gracias a sobre todos. todo quienes no se hayan dormido, que todavía estén Sí, despiertos, porque hay prendan gente su de cámara. España que nos está acompañando, doctora. Ya son las 3 de la mañana, les Ah, agradecemos mucho. bueno. Y por favor, les pedimos con la B de la victoria sobre las vasculitis, por favor, a todos, un minutito. Un ratito, por favor. Sí, ya estamos todos. Bueno, vamos a poner la foto. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos. Muchas gracias, doctor, por su atención con nosotros. Le agradecemos mucho. Adelante, Germán, por favor. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por siempre estarnos apoyando y en realidad fue muy provechosa esta exposición suya para mí personalmente por el tema y la confusión que hay con la vasculitis leucocitoclástica. Muchas gracias, doctor. Encantado. Que estén muy bien, cuídense mucho y ya luego me compartes la foto, Germán. Sí, señor. Ya se lo- Claro que sí, Bueno, Gracias, doctor. claro que sí, doctor. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. hasta luego. Muchas Bueno, pues gracias.